Esta noche tengo una cita con un hombre que tiene algunas cosas en común conmigo, porque es periodista como yo. Y además nació el mismo día que yo, el 24 de noviembre, sagitariano. Así que ya tenemos muchos puntos de contacto. Es un hombre que vive viajando, es un hombre que vive investigando, escribe muchos libros, escribe columnas en muchos diarios. Periodista de toda la vida, vive en el extranjero, bueno, algo común de los sagitarianos, ¿no? El extranjero, mudarse, viajar, es muy curioso, hace preguntas, reúne todas las características, ¿no? Y es un honor estar con Andrés Oppenheimer, un periodista muy prestigioso en todo el mundo, argentino, es un orgullo. Vive en Estados Unidos hace muchos años y se hizo un ratito en estos días por Buenos Aires para estar con nosotros. Gracias, Andrés. Pero no es tan guapo como vos. Muchas gracias. ¿Viniste a la Feria del Libro, a hablar de tus libros o a dar charlas en general? No, vine a dar una charla a un grupo de empresarios y aproveché para hacer varias entrevistas para un próximo libro y también para mis columnas del Miami Herald. O sea que ya se viene otro libro. Hace tiempo. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer un libro? Ya como 5 años, parece mentira. Porque yo no me gusta hacer libros de colecciones de columnas. O sea, todos mis libros son material nuevo. Ahora por ahí sale una colección de columnas, pero es otro tema, por un premio. Pero mis libros son siempre material nuevo. Ahora, como siempre estás haciendo libros, supongo que parte de las investigaciones que haces para tus libros lo resumís y algo pones en tus columnas, ¿no? Sí, pero trato de variar. No, trato de no poner todo, o sea, hay cosas que pongo, pero, o sea, mi columna es una columna política económica. Y más de actualidad, ¿no? Y más de actualidad. O sea, estoy escribiendo un libro ahora sobre innovación, educación, todo ese tema. Entonces, o sea, a veces cada tanto, sí, es una obsesión mía, cada tanto escribo un poco de las universidades, de la educación, de todo eso, pero no puedo escribir toda la semana sobre esto porque, bueno... Tu libro tiene que ver con lo que se viene, con el futuro, ¿no? La tecnología, la ciencia... Todos mis libros tienen que ver un poco, es un poco mi Tratás de adelantarte, ¿no?, a los tiempos. Trato de ver las tendencias para ver si uno está bien encaminado o mal encaminado, ¿no? Eso lo hacemos todos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel personal. Nosotros en nuestra profesión tenemos que ver, bueno, ¿hacia dónde va esto? Caramba, los diarios se están vendiendo cada vez menos, tenemos que irnos a Internet. Bueno, hay que ir a Internet. O sea, hay que estar mirando siempre 4 pasos adelante para ver para dónde te encaminás. Claro, lo que te diferencia de todos nosotros es que vos tenés la visión desde el primer mundo, vivís hace más de 30 años en los Estados Unidos y seguramente estás parado para ver ese futuro distinto que lo que podemos ver desde acá, ¿o no? Sí, no, porque yo viajo constantemente. Ahora el mes que viene me voy a Singapur. El año pasado, estuve en Finlandia, antes fui a China, India, todos estos lados, porque el futuro se da en varios lados en cosas diferentes. Claro. Los chinos, los indios, los finlandeses están haciendo cosas más avanzadas que Estados Unidos en algunos campos. En otros, Estados Unidos está millas por delante. Pero el futuro está en todos lados, hay que ir a buscarlo. Claro. ¿Y vos vas a buscarlo? Yo voy a buscarlo y después lo describo porque yo soy un convencido de que no hay que inventar el agua tibia. Hay gente muy talentosa en muchos lados del mundo que está trabajando mucho en cosas muy buenas y teniendo ideas excelentes. Entonces, lo que hay que hacer es ver qué están haciendo y después cómo lo moldás a tu realidad. Pero definitivamente lo que hay que hacer es mirar alrededor, porque creo que uno de los graves problemas de América Latina, y eso es un poco lo que contaba en mi último libro, en Cuentos Chinos, creo que quizás el principal problema de muchos países latinoamericanos es ceguera periférica. No, y es estar metido para adentro, bueno, ¿no? La ceguera periférica, no estar mirando alrededor. Entonces, el problema es que, por ejemplo, en la forma en que medimos nuestro progreso económico, decimos, Argentina creció el 6%, el 7% este año. Casi te estás comparando con el año anterior. Y eso es tramposo, porque aunque es la medición que usa el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todos para medir la economía, eso era muy bueno hace 30 años, cuando vos vivías en una realidad más o menos insular. Hoy día, de poco te sirve crecer al 6%, cuando China, India están creciendo al 10%. Entonces, si vos no mirás un poco alrededor y te comparás con los demás, te estás quedando atrás en un mercado en que todo el mundo trata de ganar posiciones
en vender más al exterior, en ser más competitivo, etcétera, etcétera. Ya no alcanza a medirse contra uno mismo, hay que medirse contra los demás. Ahora, muchos pensaron que con la crisis económica mundial, ¿no?, que tuvo más importancia en los Estados Unidos, en Europa, tal vez surgían otras economías con más fuerza. ¿Realmente se está cumpliendo esto? No, yo creo lo contrario. Yo creo que obviamente Estados Unidos va a salir un país más debilitado por muchos años, pero Europa va a estar mucho más debilitada y los países emergentes van a tener que ser mucho más competitivos que antes. A mí me causa gracia a veces cuando escucho decir que esto es la crisis del capitalismo, el final del capitalismo. Bueno, me causa gracia porque, o sea, no me causa gracia porque la sufro yo la crisis en carne propia, pero yo vivo en Miami, en pocos lados han sido más golpeados por la crisis que Miami. Yo mismo la sufro. Pero el tema es que la torta, el pastel, se va a achicar. Cuando se achica el pastel, un país como Argentina, o como México, como Brasil, va a tener que ser más eficiente, más productivo, más competitivo para poder mantener sus niveles de exportación, ni hablar de para ganar más mercados. Porque al achicarse la torta, van a ser más tratando de venderle más a los mismos. Y más allá de la coyuntura política de estos días por Argentina, ¿no? ¿Qué crees que tendría que hacer este o el próximo gobierno para que la Argentina finalmente tenga un despegue, un bienestar económico un poquito mejor y pueda resolver algunos problemas? Yo creo que algunas cosas muy sencillas y muy básicas, y si vos mirás los países del mundo que funcionan, que crecen y que reducen la pobreza, todos tienen algunas cosas en común. La primera cosa que tienen en común es que mantienen el rumbo, no cambian, no quieren destruir lo que hizo el anterior por completo. Caso ejemplo, el caso típico, Chile. O sea, Chile es un país que ha reducido la pobreza del 43% de la población al 13% de la población. ¿Por qué? Porque hay gobiernos de derecha o de izquierda, pero ninguno de ellos cambia el modelo país, no quieren refundar el país, deshacer todo lo que hizo el anterior. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios invierten, los de afuera invierten, todos invierten, el país crece, el país reduce la pobreza. Segunda cosa que hay que hacer, mirar hacia afuera. O sea, Chile es un país totalmente globalizado, pero todos los países que han avanzado y reducido la pobreza, China, un país comunista, o sea, ha abierto su economía y se ha vuelto más competitivo que nadie. India, un país de gobierno socialista, donde estuve el año pasado, se ha abierto el mundo, ha empezado a insertarse en la economía global y matemáticamente, desde que empezó a insertarse en la economía global, ergo el capitalismo, ha reducido la pobreza como nunca en la historia. Entonces, la buena noticia es que en los últimos 20 años, desde que China e India se abrieron al mundo, la pobreza mundial bajó como nunca en la historia de la humanidad. 500 millones de personas en China, 300 millones de personas en India. La mala noticia es que eso no está pasando en esta parte del mundo, o no está pasando tanto, porque bueno, Argentina redujo la pobreza del 43 al 36%, una cosa así, pero no a los niveles de los países que realmente se han insertado en la economía global. Andrés, y ahora no te pregunto como periodista, sino como persona, ¿no? ¿Qué sentís cada vez que venís a Buenos Aires, después de tantos años de ya no vivir en este país? Claro, por supuesto. Van a ir a un bolichón. ¿A comer carne, por ejemplo? Comer lo que sea, pero que no me lleven a los lugares que tratan de imitar a los lugares de Estados Unidos. Claro. A mí me gustan esos bolichones donde están los mozos de 70 años, que son los mismos que estaban hace 40, a eso llevan. Comida bien argentina, bien casera. Sí. Eso es lo que y me encanta poder ir a un restaurante y pedirle a la gente que me haga lo que yo quiero comer ese día. Porque en Estados Unidos vas a un restaurante y te dan un menú de 50... Y no puedes cambiar eso. Y tenés que elegir el 47 o el 32 o el 31. Y vos decís, mira, ¿podemos hacer una combinación del 31 con el 43? Ya se la complicaste. No, ya no le gusta. Andrés, y como periodista, ¿qué análisis haces de estos días por Buenos Aires? ¿Cómo ves las cosas? Mira, veo... es un poco lo que... Porque seguramente no es el mismo análisis que haces cuando vas a otro país. Este es tu país y seguramente uno pone una cuota, ¿no?, del afecto y de... No puede ser tan objetivo. ¿Tan qué? ¿Tan objetivo? Bueno, sí. O sea, obviamente, pero veo, o sea, en el tema político, o sea, he hecho algunas entrevistas, he escrito una columna que recién la acabo de terminar que
para el Miami Herald. Claro, acá se consume mucho lo que vos escribís por el diario La Nación, donde salen tus columnas, sí, y también por el programa de televisión, sí, que tenés en América los domingos, sí, a la noche, sí, o sea que la gente puede seguir muy bien tu trabajo desde Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, aguantan hasta las 12 de la noche, sí. Sí. pero o sea, lo que escribí es que creo que hay dos, esto lo saben ustedes mejor que yo, o sea, hay dos visiones diferentes. Una es que en las elecciones del 28 de junio, si no gana el oficialismo, el país se quema, se incendia, como lo dijo el expresidente Kirchner, como lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La otra, como dicen los políticos de oposición, no pasa nada. Van a tener que compartir el poder, van a tener que negociar, etcétera, etcétera. Es que no tiene que pasar nada. Bueno, hay que preservar las instituciones y nada. Es muy normal votar y que la oposición pueda tener más bancas. ¿Sí? ¿No? Y ayer, una de las tantas personas que entrevisté, Alberto Fernández, que dijo ya públicamente antes de hablar conmigo que no cree en la visión del caos, ¿no? del infierno de Dante, si el gobierno pierde la elección. No, yo creo que la presidenta era una senadora, conoce el Congreso, conoce el Senado, tiene gimnasia legislativa. Bueno, si pierden, creo que lo mejor que podría pasar es que vuelva a usar esa gimnasia legislativa y el país sea, como tantos otros, un país donde los gobiernos proponen y el Congreso dispone y las fuerzas políticas se pelean, pero al final aprueban leyes y otras no. Y más allá de la coyuntura política de estos días, ¿cómo ves tu país, mi país, en relación a problemas como la educación, la seguridad? Bueno, estamos como un poco varados, ¿no?, en algunos puntos. Bueno, ahí hay cosas que buenas y malas. Esta mañana entrevisté al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Están haciendo cosas interesantes. Otra gente que he entrevistado del área de educación tiene un grado de insularidad y un grado de falta de conocimiento de lo que se está haciendo en el resto del mundo asustante. Ojalá, quizás diría si hay una cosa quizás que me gustaría ver más en Argentina, como veo en Chile, como veo en México, como en muchos otros lados, es un poco esto de mirar afuera y compararnos con los demás. Y poder avanzar, ¿no? Y que nuestra cultura avance y se modifique en relación a poder vivir mejor todos, ¿no? Bueno, porque tenemos un problema cultural grave. Bueno, desde los accidentes de tránsito hasta el tema de la inseguridad está vinculado a una cultura generalizada de ser permisivo, con no cumplir las leyes, con sí, no vivir dentro de una sociedad civilizada, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablaba con funcionarios sobre el tema de las universidades, que a mí me fascina mucho, y les pregunto, bueno, ¿por qué la Universidad de Buenos Aires está rankeada número 198, 197, no me acuerdo? Tendría que estar mucho mejor, con todo el dinero, o sea, 500 millones de dólares por año que le ponen, que pagan los contribuyentes. Y bueno, muchos le echan la culpa al secundario, que se gradúan solo 2 o 3 de cada 10 chicos que entran a la Universidad de Buenos Aires porque viene mal formado el secundario, me dicen muchos funcionarios oficiales. Bueno, y después cuando uno va al colegio secundario, ¿por qué? O sea, salen mal formados. Bueno, porque los profesores son permisivos. Hay una cultura de que, bueno, zafás, ¿no? Sí. O sea, pero eso se corrige un poco mirando qué hacen los países que más reducen la pobreza. Olvídate del crecimiento económico. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del crecimiento económico. Yo me fijo en reducción de la pobreza. Los países que realmente redujeron la pobreza, China, India y los europeos, Finlandia, en hablar, son países que tienen increíble rigor en la calidad de la educación, no en la cantidad. Porque Venezuela ahora está produciendo, está regalando títulos a cualquier persona, pero la educación es un desastre. Estamos hablando de la calidad educativa. En Finlandia, los chicos les hacen test uno tras otro desde que están en kindergarten. En India, a mí me sorprendió en India cuando llegué y en el periódico, en el Hindu Times, tenían una nota, una gran controversia sobre el examen de ingreso al jardín de infantes. O sea, acá no hay ingreso para la universidad. Claro. En India hacen ingreso, por ejemplo. Entonces, me interesó mucho el tema. Fui a un jardín de infantes en Nueva Delhi y dice, bueno, ¿qué examen le pueden dar a un chiquito de 2 años y medio?
Y bueno, hay examen de ingreso para los chiquitos de 2 años y medio, o había, porque después las iglesias y los psicólogos dijeron que era demasiado estrés para los chicos, fue la Corte Suprema, los suspendieron. Bueno, pero el examen de ingreso que le hacían a los chicos era de leer palabras de 3 letras, identificar números del 1 al 100, no tenían que recitarlos, pero le preguntaban, por ejemplo, 79 es más o menos que 15, y el chico tenía... Y una entrevista. Estamos viendo algunas fotografías de algunos trabajos tuyos, entrevistas. Bueno, India. ¿Y cuáles son las entrevistas más interesantes que recordás así de los últimos tiempos? Creo que vimos una con Bill Gates, otra con Obama. Sí, las tuve en mi programa de televisión. Con Chopra también la pasaron aquí en mi programa de televisión. En tu programa, sí. Bueno, esas 3 de las últimas que hice en los últimos meses, definitivamente. Por diferentes motivos. Obama, bueno, obviamente porque lo entrevisté 2 veces. Fascinante, tipo de una calma, de una serenidad. Dicen que ya Estados Unidos está saliendo de la crisis tan rápido. No. ¿O será que tienen tanta fe en este hombre que...? No, quizás porque se piensa que esto es una U. Antes se pensaba que iba a ser una B, que iba a ser una recuperación en B, que iba a tocar fondo y iba a levantar así. Ahora se piensa que es una U, ¿no? Con la puerta de abajo más extendida y estamos en algún lugar de esa U de abajo, pero en algún momento se va a recuperar, como siempre ocurrió. O sea, la economía tiene ciclos, altos, bajos, pero la entrevista con Obama fue muy interesante, las 2 que le hice, porque es un hombre muy sereno, muy calmo y de una enorme elegancia intelectual. Sereno y calmo porque, por ejemplo, la última vez que lo entrevisté, había 500, no 500, pero había 100 o 200 personas en el estudio. O sea, todos haciéndole señas, tratando de pasarle un papelito, ¿no? Y él estaba muy atento a lo que vos le preguntabas. Porque mientras ponen las cámaras y el maquillaje y todo eso pasan como 3, 4, 5 minutos. O sea, ahí hablamos, el tipo estaba hablando conmigo, había 300 personas tratando de llamarle la atención, de decirle algo, no sé qué. Una calma increíble. Ahora eso sí, cuando se venció el tiempo en ese momento... Se terminó. Andrés, muchas gracias. ¿Y de Bill Gates qué recordás? ¿Alguna frase que te haya impresionado? No, porque es un hombre genial, ¿no? Sí, me impresionó lo genuino que es, porque no se cuida. Yo pensé que se cuida. Bueno, sí, no, porque él se cuida mucho, por ejemplo, de no quedar mal con ningún país. En ese sentido es bastante políticamente correcto, ¿no? Yo le pregunté cuáles son los países más avanzados en América Latina en ciencia y tecnología. Me dijo Chile, Brasil. Pero cuando le pregunté los menos, o los que más lo frustran, no hay... Trató de esquivar. Sí, hay una ¿Y qué técnica usas para entrevistar? Porque después de tantos años y tanto oficio, ¿seguís alguna regla o no? ¿O dejas que fluya? No, mi regla general es siempre ir preparado. O sea, yo siempre preparo todo, siempre hago mis deberes, tengo todas mis... Ahora, si resulta que el entrevistado que tengo enfrente es telegénico y sabe lo que habla y es inteligente, lo dejo hablar. Lo dejo hablar, claro. Cuando uno sabe mucho sobre el otro, ¿no juega en contra a veces? Porque uno da por sentadas cosas que uno conoce, pero el público a lo mejor no lo conoce. Es cierto. Pero mira, el otro día me pasó una cosa interesante, porque poco antes de venir aquí, estuve en un programa con Charlie Rose. Charlie Rose es el entrevistador más conocido de Estados Unidos. Y le hice la misma pregunta que vos me hacés, pero tomando café, antes de un programa de televisión. Y el tipo me dice que él no entrevista, él charla. Él charla, claro. Entonces me contó que el día anterior lo había tenido a Larry Summers. Larry Summers, el ex secretario del Tesoro, ahora es el asesor especial de Obama en temas económicos. Pero todo el mundo cree que es el hombre fuerte del gobierno en la parte económica. Más que el hombre clave. El hombre clave. Entonces me cuenta que estaba muy orgulloso de su pregunta, porque la primera pregunta que le hizo cuando estaban sentados era, Larry, dígame una cosa, ¿usted qué hace? Una pregunta tan sencilla como, ¿qué hace usted? ¿Cuál es su...? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Claro. Y todo el mundo se rió en el estudio porque, claro, la gente lo que se preguntaba, ¿qué es exactamente asesor económico de la Casa Blanca? ¿Qué hace? Entonces, el otro se rió, medio que lo desarmó, ¿no? Pero a veces uno se encuentra a veces los entrevistados son más hábiles que uno y hay que dejarlo. A mí me pasaron varias de esas y bienvenidas. Me encantaría hacerte 1000 preguntas,
sobre todo la gente debe quiere saber por qué te fuiste de la Argentina tan joven, cómo se dieron las cosas, cómo fue tu vida en los Estados Unidos. Tenemos poco tiempo, pero bueno, muy cortito. Te fuiste en el año 76. ¿El golpe tuvo que ver? Me fui un poco antes del golpe. Me fui en la época, yo era un estudiante, era periodista, trabajaba de periodista y estudiaba Derecho. Era de izquierda, como todos los periodistas en mi generación. Yo no fui perseguido, pero muchos amigos míos sí. No me gustó la onda que venía. Y no me acuerdo si justo en la represión que precedió al régimen militar, porque había un gobierno, ¿te acuerdas? Isabelita, Locarrega, perseguía mucho a la izquierda, etc. No me acuerdo si antes o ya con el golpe militar. Creo que ya cuando el golpe militar, bueno, en ese año, el 76, me presenté a cuánta beca había para periodistas jóvenes. Y me salió una beca en Polonia, de la Juventud Comunista de Polonia, y yo iba a ir. Y a las pocas semanas me salió una beca en Minnesota, en Estados Unidos, y me fui a Minnesota. Bueno, estando allí... Ahí empezó tu camino. Bueno, después hice una maestría en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y estando ahí, o sea, escribí muy duramente contra la dictadura, y ahí no pude volver durante 7, 8 años. ¿Sí? Andrés, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Tenemos regalitos para vos, para que te lleves a Miami y te tomes un rico café argentino. La gente de Cabrales te manda todos sus productos para vos. En el avión espero que no tengas problema para llevarlo. Y por último, hacer un brindis. Por agradecerte que hayas venido y para despedirnos hasta tu próximo viaje o mi próximo viaje y nos podamos ver. La gente de Baco Club siempre nos elige un vino muy especial. Sabemos que te gusta el vino argentino cada vez que venís. Me alegro que me lo des después de la entrevista y no antes. Al final, porque si no, lo que sale, Bonarda de la serie Remember de Baco Club. Con Andrés Oppenheimer. Un programa de lujo, muchas gracias. Gracias por esta cita. Gracias a ustedes también por habernos acompañado, como siempre, en La Cita por Magazine.